Audiolibros presenta Fuera de este mundo, un clásico de Neville Goddard. En este libro Goddard revela cómo la imaginación es el verdadero creador de nuestro universo. Aprende a aplicar estas leyes espirituales para transformar tu experiencia y manifestar tus sueños. Capítulo 1. Pensar en 4 dimensiones. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:29. Muchas personas, incluyéndome a mí, han observado eventos antes de que ocurrieran, es decir, antes de que ocurrieran en este mundo tridimensional. Dado que el hombre puede observar un evento antes de que ocurra en las 3 dimensiones del espacio, la vida en la Tierra debe proceder según un plan, y este plan debe existir en otra dimensión y moverse lentamente por nuestro espacio. Si los acontecimientos que ocurrieron no estaban en este mundo cuando fueron observados, entonces, para ser perfectamente lógico, deben haber estado fuera de este mundo. Y todo lo que está ahí para ser visto antes de que ocurra, aquí debe estar predeterminado. Desde el punto de vista del hombre, despierto en un mundo tridimensional, surge entonces la pregunta: ¿somos capaces de alterar nuestro futuro? Mi objetivo al escribir estas páginas es señalar las posibilidades inherentes al hombre, mostrar que el hombre puede alterar su futuro. Pero así alterado forma de nuevo una secuencia determinista a partir del punto de interferencia. Un futuro que será coherente con la alteración. La característica más notable del futuro del hombre es su flexibilidad. Está determinado por sus actitudes más que por sus actos. La piedra angular sobre la que se asienta todo es el concepto que el hombre tiene de sí mismo. Actúa como lo hace y tiene las experiencias que tiene, porque su concepto de sí mismo es el que es, y por ninguna otra razón. Si tuviera un concepto diferente de sí mismo, actuaría de otra manera. Un cambio en el concepto de sí mismo altera automáticamente su futuro. Y un cambio en cualquier término de su serie futura de experiencias altera recíprocamente su concepto de sí mismo. Las suposiciones del hombre que éste considera insignificantes producen efectos que son considerables. Por lo tanto, el hombre debería revisar su valoración de una suposición y reconocer su poder creativo. Todos los cambios ocurren en la conciencia. El futuro, aunque preparado con todo detalle de antemano, tiene varios desenlaces. En cada momento de nuestra vida tenemos ante nosotros la elección de cuál de varios futuros escogeremos. Existen 2 perspectivas reales del mundo que todos poseemos: un enfoque natural y un enfoque espiritual. Los antiguos maestros llamaban a una mente carnal y a la otra mente de Cristo. Podemos diferenciarlas como la conciencia despierta ordinaria, gobernada por nuestros sentidos, y una imaginación controlada, gobernada por el deseo. Reconocemos estos 2 centros de pensamiento distintos en la declaración. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Corintios 2:14. La visión natural limita la realidad al momento presente. Para ella, el pasado y el futuro son puramente imaginarios. La visión espiritual, por otro lado, ve el contenido del tiempo. Ve los eventos como distintos y separados, como objetos en el espacio. El pasado y el futuro son un todo presente para la visión espiritual. Lo que es mental y subjetivo para el hombre natural es concreto y objetivo para el hombre espiritual. El hábito de ver solo lo que nuestros sentidos nos permiten nos vuelve totalmente ciegos a lo que de otra manera podríamos ver. Para cultivar la facultad de ver lo invisible, a menudo debemos desenredar deliberadamente nuestras mentes de la evidencia de los sentidos y enfocar nuestra atención en un estado invisible, sintiéndolo mentalmente y percibiéndolo hasta que tenga toda la distinción de la realidad. El pensamiento serio y concentrado, enfocado en una dirección particular, excluye otras sensaciones y hace que desaparezcan. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para poder verlo. El hábito de retirar la atención de la región de la sensación y concentrarla en lo invisible desarrolla nuestra perspectiva espiritual y nos permite penetrar más allá del mundo de los sentidos y ver lo que es invisible, porque las cosas invisibles de él se hacen claramente, visibles desde la creación del mundo. Romanos 1:20. Esta visión es completamente independiente de las facultades naturales. Ábrela y avívala. Sin ella, estas instrucciones son inútiles,
pues las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Un poco de práctica nos convencerá de que controlando nuestra imaginación podemos reconfigurar nuestro futuro en armonía con nuestro deseo. El deseo es el motor de la acción. No podríamos mover un solo dedo si no tuviéramos el deseo de hacerlo. Hagamos lo que hagamos, seguimos el deseo que en ese momento domina nuestra mente. Cuando rompemos un hábito, nuestro deseo de romperlo es mayor que nuestro deseo de continuar con él. Los deseos que nos impulsan a la acción son aquellos que captan nuestra atención. Un deseo no es más que la conciencia de algo que nos falta o necesitamos para disfrutar más de la vida. Los deseos siempre buscan un beneficio personal. Cuanto mayor sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No existe un deseo completamente altruista. Donde no hay nada que ganar, no hay deseo y, en consecuencia, no hay acción. El hombre espiritual habla al hombre natural a través del lenguaje del deseo. La clave del progreso en la vida y del cumplimiento de los sueños reside en la obediencia, inmediata a su voz. La obediencia incondicional a su voz supone la asunción inmediata del deseo cumplido. Desear un estado es poseerlo. Como dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. El hombre, al asumir el sentimiento de su deseo cumplido y luego vivir y actuar según esta convicción, altera el futuro en armonía con su asunción. Las suposiciones despiertan lo que afirman. Tan pronto como el hombre asume el sentimiento de su deseo cumplido, su yo cuatridimensional encuentra caminos para el logro de este fin. Descubre métodos para su realización. No conozco una definición más clara de los medios por los cuales realizamos nuestros deseos que experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos en la carne si lográramos nuestro objetivo. Esta experiencia del fin quiere los medios. Con su perspectiva más amplia, el yo cuatridimensional construye entonces los medios necesarios para alcanzar el fin aceptado. A la mente indisciplinada le resulta difícil asumir un estado que los sentidos niegan. He aquí una técnica que facilita afrontar los acontecimientos antes de que ocurran. Llamar las cosas que no se ven como si existieran. Romanos 4:17. La gente suele subestimar la importancia de las cosas sencillas, pero esta sencilla fórmula para cambiar el futuro se descubrió tras años de búsqueda y experimentación. El primer paso para cambiar el futuro es el deseo, es decir, definir tu objetivo, saber definitivamente lo que quieres. En segundo lugar, construye un evento que creas que ocurriría después del cumplimiento de tu deseo. Un evento que implique el cumplimiento de tu deseo. Algo que tenga la acción del yo predominante. En tercer lugar, inmoviliza el cuerpo físico e induce un estado similar al sueño. Túmbate en una cama o relájate en una silla e imagina que tienes sueño. Luego, con los párpados cerrados y la atención centrada en la acción que deseas experimentar, imaginando, siéntete mentalmente en la acción propuesta, imaginando constantemente que la estás realizando aquí y ahora. Siempre debes participar en la acción imaginaria, no solo apartarte y observar, sino sentir que la estás realizando para que la sensación imaginaria sea real. Es importante recordar siempre que la acción propuesta debe ser una que siga el cumplimiento de tu deseo, y también debes sentirte dentro de la acción hasta que tenga toda la viveza y distinción de la realidad. Por ejemplo, supongamos que desea un ascenso. Recibir una felicitación sería un evento que experimentaría tras el cumplimiento de su deseo. Habiendo elegido esta acción como la que experimentará en la imaginación, inmovilice el cuerpo físico e induzca un estado similar al sueño, un estado de somnolencia, pero uno en el que aún pueda controlar la dirección de sus pensamientos, un estado en el que esté atento sin esfuerzo. Ahora, imagine que un amigo está frente a usted. Coloque su mano imaginaria en la suya. Primero siéntala sólida y real. Luego mantenga una conversación imaginaria con él en armonía con la acción. No se visualice a distancia en el espacio ni en el tiempo recibiendo una felicitación por su buena fortuna. En cambio, visualice otro lugar aquí y ahora y el futuro. El evento futuro es una realidad ahora en un mundo dimensionalmente más grande. Y curiosamente, ahora en un mundo dimensionalmente más grande, es equivalente a aquí, en el espacio tridimensional ordinario de la vida cotidiana. La diferencia entre sentirse en acción, aquí y ahora, y visualizarse en acción como si estuviera en una pantalla de cine, es la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Apreciarás la diferencia si ahora te visualizas subiendo una escalera. Luego, con los párpados cerrados, imagina que hay una escalera justo frente a ti y siente que realmente la estás subiendo. El deseo, la inmovilidad física que roza el sueño y la acción imaginaria donde predomina el yo sensible, aquí y ahora, no solo son factores importantes para alterar el futuro, sino también condiciones esenciales para proyectar conscientemente el yo espiritual. Sí, cuando el cuerpo físico está inmovilizado, nos invade la idea de hacer algo e imaginamos que lo estamos haciendo aquí y ahora y mantenemos la acción imaginaria sensible hasta que nos quedamos dormidos. Es probable que despertemos del cuerpo físico para encontrarnos en un mundo dimensionalmente más amplio, con un enfoque dimensionalmente más amplio, y haciendo realmente lo que deseábamos e imaginábamos hacer en carne y hueso. Pero ya sea que despertemos allí o no, en realidad estamos realizando la acción en el mundo de cuarta dimensión y la repetiremos en el futuro. Aquí en el mundo de tercera dimensión, la experiencia me ha enseñado a restringir la acción imaginaria, a condensar la idea que será objeto de nuestra meditación en un solo acto y a recrearla una y otra vez hasta que adquiera la sensación de realidad. De lo contrario, la atención se desviará por un sendero asociativo y se presentarán ante nosotros multitud de imágenes asociadas. En pocos segundos nos alejarán cientos de kilómetros de nuestro objetivo en el espacio y años en el tiempo. Si decidimos subir un tramo de escaleras, porque ese es el evento probable tras la realización de nuestro deseo, debemos limitar la acción a subir ese tramo. Si nuestra atención se distrae, debemos volver a centrarla en subir ese tramo y continuar así hasta que la acción imaginaria adquiera la solidez y la nitidez de la realidad. La idea debe mantenerse en el campo de la representación sin ningún esfuerzo sensible por nuestra parte. Debemos, con el mínimo esfuerzo, impregnar la mente con la sensación del deseo cumplido. La somnolencia facilita el cambio porque favorece la atención sin esfuerzo, pero no debe ser llevada hasta el estado del sueño, en el que ya no podremos controlar los movimientos de nuestra atención, sino hasta un grado moderado de somnolencia en el que todavía seamos capaces de dirigir nuestros pensamientos. Una forma muy efectiva de encarnar un deseo es asumir el sentimiento del deseo cumplido y luego, en un estado relajado y somnoliento, repetir una y otra vez como una canción de cuna cualquier frase corta que implique el cumplimiento de nuestro deseo, como gracias, como si nos dirigiéramos a un poder superior por haberlo hecho por nosotros. Sin embargo, si buscamos una proyección consciente hacia un mundo dimensionalmente más grande, entonces debemos mantener la acción hasta que llegue el sueño. Experimenta en la imaginación, con toda la distinción de la realidad, lo que experimentarías en la carne si lograras tu objetivo. Y con el tiempo, lo experimentarás en la carne tal como lo experimentaste en tu imaginación. Alimenta la mente con premisas, es decir, afirmaciones que se presumen verdaderas. Porque las suposiciones, aunque irreales para los sentidos, si persisten hasta que adquieran la sensación de realidad, se consolidarán en hechos. Para una suposición, todos los medios que promueven su realización son buenos. Influye en el comportamiento de todos al inspirar todos los movimientos, acciones y palabras que tienden a su cumplimiento. Para comprender cómo el hombre moldea su futuro en armonía con su asunción, debemos saber qué entendemos por un mundo dimensionalmente más amplio, pues es a un mundo dimensionalmente más amplio a donde nos dirigimos para alterar nuestro futuro. La observación de un evento antes de que ocurra implica que éste está predeterminado desde la perspectiva del hombre en el mundo tridimensional. Por lo tanto, para cambiar las condiciones aquí en las 3 dimensiones del espacio, primero debemos cambiarlas en las 4 dimensiones del espacio. El Irisienko, hombre, no sabe exactamente qué se entiende por un mundo dimensionalmente más grande y sin duda negaría la existencia de un yo dimensionalmente más grande. Está bastante familiarizado con las 3 dimensiones de largo, ancho y alto y siente que si hubiera una 4ª dimensión debería ser tan obvia para él como las dimensiones de largo, ancho y alto. Una dimensión no es una línea, es cualquier forma en que se puede medir una cosa que es completamente diferente de todas las demás. Es decir, para medir un sólido en 4ª dimensión, simplemente lo medimos en cualquier dirección excepto en su longitud. Ancho y altura
¿Existe otra forma de medir un objeto además de su largo, ancho y alto? El tiempo mide mi vida sin emplear las 3 dimensiones de largo, ancho y alto. No existe nada instantáneo. Su aparición y desaparición son mensurables. Perdura durante un tiempo determinado. Podemos medir su vida útil sin usar las dimensiones de largo, ancho y alto. El tiempo es definitivamente una cuarta forma de medir un objeto. Cuantas más dimensiones tenga un objeto, más sustancial y real se vuelve. Una línea recta que se encuentra completamente en una dimensión adquiere forma, masa y sustancia mediante la adición de dimensiones. ¿Qué nueva cualidad otorgaría el tiempo, la cuarta dimensión, que lo haría tan superior a los sólidos como los sólidos a las superficies y las superficies a las líneas? El tiempo es un medio para los cambios en la experiencia, porque todos los cambios requieren tiempo. La nueva cualidad es la mutabilidad. Obsérvese que si bisecamos un sólido, su sección transversal será una superficie. Al bisecar una superficie obtenemos una línea, y al bisecar una línea obtenemos un punto. Esto significa que un punto no es más que la sección transversal de una línea, que a su vez no es más que la sección transversal de una superficie, que a su vez no es más que la sección transversal de un sólido, que llevado a su conclusión lógica, no es más que la sección transversal de un objeto tetradimensional. No podemos obviar la inferencia de que todos los objetos tridimensionales no son más que secciones transversales de cuerpos tetradimensionales. Lo que significa, cuando te conozco, me encuentro con una sección transversal de tu yo tetradimensional. El yo tetradimensional que no se ve. Para ver el yo de 4 dimensiones, debo ver cada sección transversal o momento de tu vida desde el nacimiento hasta la muerte y verlos a todos como coexistentes. Mi enfoque debe abarcar toda la gama de impresiones sensoriales que has experimentado en la Tierra, además de aquellas que puedas encontrar. Debería verlos no en el orden en que los experimentaste, sino como un todo presente. Dado que el cambio es la característica de la cuarta dimensión, debería verlos en un estado de flujo como un todo vivo y animado. Si tenemos todo esto claramente fijado en nuestra mente, ¿qué significa para nosotros en este mundo tridimensional? Esto significa que si podemos movernos a lo largo del tiempo, podremos ver el futuro y alterarlo como queramos. Este mundo que consideramos tan sólidamente real es una sombra de la que podemos salir y más allá en cualquier momento. Se trata de una abstracción de un mundo más fundamental y dimensionalmente más grande. Un mundo más fundamental abstraído de un mundo aún más fundamental y dimensionalmente más grande, y así sucesivamente hasta el infinito. Lo absoluto es inalcanzable por ningún medio o análisis, no importa cuántas dimensiones agreguemos al mundo. El hombre puede comprobar la existencia de un mundo dimensionalmente más grande simplemente centrando su atención en un estado invisible e imaginando que lo ve y lo siente. Si permanece concentrado en este estado, su entorno actual desaparecerá y despertará en un mundo dimensionalmente más grande, donde el objeto de su contemplación se verá como una realidad objetiva concreta, intuitivamente. Siento que si abstrajera sus pensamientos de este mundo dimensionalmente más amplio y se retrajera aún más en su mente, provocaría de nuevo una externalización del tiempo. Descubriría que cada vez que se retrae en su mente interior y provoca una externalización del tiempo, el espacio se vuelve dimensionalmente más grande, y por lo tanto concluiría que tanto el tiempo como el espacio son seriales, y que el drama de la vida no es más que escalar un bloque de tiempo dimensional inmenso. Los científicos algún día explicarán por qué existe un universo serial, pero en la práctica es más importante cómo utilizamos este universo serial para cambiar el futuro. Para cambiar el futuro, solo necesitamos preocuparnos por 2 mundos en la serie infinita: el mundo que conocemos gracias a nuestros órganos corporales y el mundo que percibimos independientemente de nuestros órganos corporales. Capítulo 2. Las suposiciones se convierten en hechos. Los hombres creen en la realidad del mundo exterior porque no saben cómo concentrar y condensar sus poderes para penetrar su fina corteza. Este libro tiene un solo propósito: quitar el velo de los sentidos, viajar a otro mundo. Para quitar el velo de los sentidos no empleamos grandes esfuerzos.
El mundo objetivo desaparece cuando desviamos nuestra atención de él. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para verlo mentalmente, pero para darle realidad de manera que se convierta en un hecho objetivo, debemos centrar la atención en el estado invisible hasta que tenga la sensación de realidad. Cuando, a través de la atención concentrada, nuestro deseo parece poseer la distinción y el sentimiento de la realidad, le hemos dado el derecho a convertirse en un hecho concreto visible. Si te resulta difícil controlar la dirección de tu atención en un estado similar al sueño, puede que te resulte muy útil mirar fijamente un objeto. No mires su superficie, sino dentro y más allá de cualquier objeto plano, como una pared, una alfombra o cualquier otro objeto con profundidad. Organízalo para que refleje lo menos posible. Imagina entonces que en esta profundidad ves y oyes lo que quieres ver y oír hasta que tu atención se concentra exclusivamente en el estado imaginado. Al final de tu meditación, cuando te despiertas de tu sueño controlado, sientes como si hubieras regresado de una gran distancia. El Olispoeno, mundo visible que habías excluido, regresa a la conciencia y con su sola presencia te informa que te has engañado al creer que el objeto de tu contemplación era real. Pero si sabes que la conciencia es la única realidad, permanecerás fiel a tu visión. Y mediante esta actitud mental sostenida confirmarás tu don de la realidad y probarás que tienes el poder de dar realidad a tus deseos para que se conviertan en hechos concretos visibles. Define tu ideal y concentra tu atención en la idea de identificarte con él. Asume la sensación de serlo, la sensación que tendrías si ya encarnaras tu ideal. Luego vive y actúa según esta convicción. Esta suposición, aunque sea negada por los sentidos, si persistes en ella, se convertirá en un hecho. Sabrás que has logrado fijar el estado deseado en tu conciencia, simplemente observando mentalmente a las personas que conoces. En los diálogos contigo mismo eres menos inhibido y más sincero que en las conversaciones reales con los demás. Por lo tanto, la oportunidad para el autoanálisis surge cuando te sorprenden tus conversaciones mentales con los demás. Si los ves como los veías antes, no has cambiado tu concepto de ti mismo, porque todos los cambios de concepto de ti mismo resultan en un cambio de relación con tu mundo. En tu meditación, permite que los demás te vean como te verían si este nuevo concepto de ti mismo fuera una realidad concreta. Siempre te ven como la encarnación del ideal que inspiras. Por lo tanto, al meditar, al contemplar a los demás, debes ser visto mentalmente por ellos como te verían físicamente si tu concepto de ti mismo fuera una realidad objetiva. Es decir, al meditar, imagina que te ven expresando lo que deseas ser. Si asumes que eres lo que quieres ser, tu deseo se cumple y al cumplirse, todo anhelo se neutraliza. No puedes seguir deseando lo que ya has realizado. Tu deseo no es algo que te cuesta cumplir, sino reconocer algo que ya posees. Es asumir la sensación de ser lo que deseas ser. Creer y ser son uno. El que concibe y su concepción son uno. Por lo tanto, aquello que tú concibes que eres nunca puede estar tan lejos como para estar cerca, pues la cercanía implica separación. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. El ser es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que aún no se ven. CF, Hebreos 11:1. Si asumes que eres lo que quieres ser, entonces verás a los demás como relacionados con tu suposición. Pero si lo que deseas es el bien de los demás, entonces, en la meditación, debes representártelos, como si ya fueran aquello que deseas que sean. Es a través del deseo que te elevas por encima de tu esfera actual y el camino del anhelo a la realización se acorta a medida que experimentas en la imaginación lo que experimentarías en la carne si ya fueras la encarnación del ideal que deseas ser. He afirmado que el hombre tiene ante sí, en todo momento, la posibilidad de elegir cuál de varios futuros le espera. Pero surge la pregunta: ¿cómo es posible cuando las experiencias del hombre despierto en el mundo tridimensional están predeterminadas, como lo implica su observación de un evento antes de que ocurra? Esta capacidad de cambiar el futuro se verá si comparamos las experiencias de la vida en la Tierra con esta página impresa. El hombre experimenta los acontecimientos en la Tierra de forma individual y sucesiva de la misma manera que usted ahora está experimentando las palabras de esta página. Imagina que cada palabra de esta página
representa una sola impresión sensorial. Para comprender el contexto, para entender lo que quiero decir, centras tu vista en la primera palabra de la esquina superior izquierda y luego recorres la página de izquierda a derecha, recorriendo las palabras una por una. Para cuando tus ojos llegan a la última palabra, has captado mi significado. Supón, sin embargo, que al mirar la página con todas las palabras impresas igualmente presentes, decides reorganizarlas. Al reorganizarlas, podrías contar una historia completamente diferente. De hecho, podrías contar muchas historias diferentes. Un sueño no es más que un pensamiento cuatridimensional descontrolado, o la reorganización de las impresiones sensoriales pasadas y futuras. El ser humano rara vez sueña con los acontecimientos en el orden en que los experimenta al estar despierto. Generalmente sueña con dos o más acontecimientos separados en el tiempo, fusionados en una única impresión sensorial. O, en su sueño, reordena tan completamente sus individuales impresiones sensoriales de vigilia que no las reconoce cuando las encuentra en su estado de vigilia. Por ejemplo, soñé que entregaba un paquete en el restaurante de mi edificio. La anfitriona me dijo, «No puede dejar eso ahí». Entonces, el ascensorista me dio unas cartas y al darle las gracias, él a su vez me las dio. En ese momento apareció el ascensorista nocturno y me saludó con la mano. Al día siguiente, al salir de mi apartamento, recogí unas cartas que habían dejado en mi puerta. Al bajar, le di una propina al ascensorista del día y le agradecí que se encargara de mi correo. Él a su vez me agradeció la propina. Al volver a casa ese día, oí a un portero decirle a un repartidor, «No puede dejar eso ahí». Cuando estaba a punto de subir en ascensor a mi apartamento, me llamó la atención una cara conocida en el restaurante y al mirar dentro, la anfitriona me saludó con una sonrisa. Esa misma noche, acompañé a mis invitados a cenar hasta el ascensor y al despedirme, el ascensorista del día me dijo buenas noches con la mano con solo reorganizar. Algunas de las impresiones sensoriales individuales que estaba destinado a encontrar y fusionar dos o más de ellas en impresiones sensoriales individuales. Construí un sueño que difería bastante de mi experiencia de vigilia. Cuando hayamos aprendido a controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo de 4 dimensiones, seremos capaces de crear conscientemente circunstancias en el mundo tridimensional. Aprendemos este control a través del sueño despierto, donde podemos mantener nuestra atención sin esfuerzo, pues la atención sin esfuerzo es indispensable para cambiar el futuro. En un sueño despierto controlado, podemos construir conscientemente un evento que deseamos, experimentar en el mundo tridimensional. Las impresiones sensoriales que utilizamos para construir nuestro sueño despierto son realidades presentes desplazadas en el tiempo o en el mundo cuatridimensional. Al construirlo simplemente seleccionamos entre la amplia gama de impresiones sensoriales aquellas que al estar correctamente organizadas implican que hemos realizado nuestro deseo. Con el sueño claramente definido, nos relajamos en una silla e inducimos un estado de conciencia similar al sueño. Un estado que, aunque roza el sueño, nos permite controlar conscientemente los movimientos de nuestra atención. Al alcanzar ese estado, experimentamos en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si este sueño despierto fuera un hecho objetivo. Al aplicar esta técnica para cambiar el futuro, es importante recordar siempre que lo único que ocupa la mente durante el sueño despierto es el sueño despierto, la acción predeterminada que implica el cumplimiento de nuestro deseo. Como el sueño despierto se convierte en un hecho físico no es nuestra preocupación. Nuestra aceptación del sueño despierto como realidad física proporciona los medios para su cumplimiento. Permítanme sentar nuevamente las bases para cambiar el futuro, que no es más que un sueño despierto y controlado. Define tu objetivo. Ten claro lo que quieres. Construye un evento que creas que encontrarás luego del cumplimiento de tu deseo, algo que tendrá la acción del yo predominante. Un evento que implique el cumplimiento de tu deseo. Inmoviliza el cuerpo físico e induce un estado de conciencia parecido al sueño. Luego siéntete mentalmente en la acción propuesta, imaginando todo el tiempo que realmente estás realizando la acción aquí y ahora, de modo que experimentes en la imaginación lo que experimentarías en la carne si ahora alcanzaras tu objetivo. La experiencia me ha convencido de que esta es la manera perfecta de lograr mi objetivo. Sin embargo, mis propios y numerosos fracasos me condenarían si dijera que domino por completo los movimientos de mi atención. Puedo, sin embargo,
decir con el antiguo maestro, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio. Filipenses 3:13-14. Capítulo 3. El poder de la imaginación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Se afirma que un juicio verdadero debe ajustarse a la realidad externa a la que se refiere. Esto significa que si yo, estando en prisión, me insinúo libre y logro creerlo, es cierto que creo en mi libertad. Pero de ello no se sigue que sea libre, pues puedo ser víctima de una ilusión. Pero debido a mis propias experiencias, he llegado a creer en tantas cosas extrañas que veo pocas razones para dudar. De la verdad de las cosas que están más allá de mi experiencia. Los antiguos maestros nos advirtieron que no juzgáramos por las apariencias porque decían, la verdad no necesita ajustarse a la realidad externa a la que se relaciona. Afirmaban que damos falsos testimonios e imaginamos el mal contra otro, que por muy real que parezca nuestra creencia, por muy conforme se ajuste a la realidad externa a la que se relaciona, si no libera a aquel en quien creemos, es falsa y por tanto, un juicio falso. Estamos llamados a negar la evidencia de nuestros sentidos y a imaginar como verdad de nuestro prójimo aquello que lo hace libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para conocer la verdad de nuestro prójimo debemos asumir que ya es lo que desea ser. Cualquier concepto que tengamos de otro que no alcance su deseo cumplido no lo hará libre y por lo tanto no puede ser la verdad. En lugar de aprender mi oficio en escuelas donde asistir a cursos y seminarios se considera un sustituto del conocimiento adquirido por uno mismo, mi formación se dedicó casi exclusivamente al poder de la imaginación. Me quedé durante horas imaginándome distinto a lo que mi razón y mis sentidos dictaban, hasta que los estados imaginados se volvieron tan vívidos como la realidad, tan vívidos que los transeúntes se convirtieron en parte de mi imaginación y actuaron como yo quería. Por el poder de la imaginación mi fantasía guió la suya y les dictó su comportamiento y el discurso que mantenían juntos, mientras yo me identificaba con mi estado imaginado. La imaginación del hombre es el hombre mismo, y el mundo tal como lo ve la imaginación es el mundo real. Pero es nuestro deber imaginar todo lo que es bello y de buen nombre. Filipenses 4:8. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel 16:7. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. En la meditación, cuando el cerebro se ilumina, encuentro que mi imaginación posee el poder magnético de atraer hacia mí todo lo que deseo. El deseo es el poder que la imaginación usa para moldear la vida a mi alrededor, tal como yo la moldeo en mi interior. Primero deseo ver a una persona o escena determinada, y luego miro como si estuviera viendo lo que quiero ver, y el estado imaginado se vuelve objetivamente real. Deseo oír, y luego escucho como si oyera, y la voz imaginada dice lo que le dicto como si hubiera iniciado el mensaje. Podría darles muchos ejemplos para probar mis argumentos, para demostrar que estos estados imaginarios se convierten en realidades físicas, pero sé que mis ejemplos despertarán en quienes no se han encontrado con algo similar, o no se sienten inclinados a aceptar mis argumentos, una incredulidad natural. Sin embargo, la experiencia me ha convencido de la verdad de esta afirmación. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Porque en intensa meditación he llamado a cosas que no se veían como si existieran. Y lo invisible no solo se hizo visto, sino que eventualmente se convirtió en realidades físicas. Mediante este método, primero deseando y luego imaginando que experimentamos aquello que deseamos experimentar, podemos moldear el futuro en armonía con nuestro deseo. Pero sigamos el consejo del profeta y pensemos solo en lo bello y lo bueno, pues la imaginación nos atiende con la misma indiferencia y rapidez cuando nuestra naturaleza es mala que cuando es buena. De nosotros brotan el bien y el mal. He puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. El deseo y la imaginación son la varita mágica de la fábula y atraen hacia sí sus propias afinidades. Brotan mejor cuando la mente está en un estado similar al sueño. He escrito con cierto cuidado y detalle el método que uso para entrar en el mundo dimensionalmente más grande, pero daré una fórmula más para abrir la puerta de ese mundo más grande. En un sueño,
En una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el sueño profundo sobre el lecho. Entonces él abre los oídos de los hombres y les sella la instrucción. Job 33, 15, 16n. Los sueños. Normalmente somos sirvientes de nuestra visión más que sus amos, pero la fantasía interna del sueño puede convertirse en una realidad externa. En el sueño, como en la meditación, nos deslizamos de este mundo a un mundo dimensionalmente más amplio. Y sé que las formas en el sueño no son imágenes planas bidimensionales como creen los psicólogos modernos. Son realidades sustanciales de ese mundo dimensionalmente más amplio y puedo aferrarme a ellas. He descubierto que, si me sorprendo soñando, puedo aferrarme a cualquier forma inanimada o estacionaria del sueño. Una silla, una mesa, una escalera, un árbol, y ordenar despertar. Mientras me aferro firmemente al objeto del sueño, me siento impulsado a través de mí mismo con la clara sensación de despertar del sueño. Despierto en otra esfera, sosteniendo el objeto de mi sueño para descubrir que ya no soy el sirviente de mi visión, sino su amo, pues soy plenamente consciente y controlo los movimientos de mi atención. Es en este estado de plena conciencia cuando controlamos la dirección de nuestros pensamientos que llamamos a las cosas que no vemos como si lo fueran. En este estado llamamos a las cosas deseando y asumiendo la sensación de que nuestro deseo se cumple. A diferencia del mundo tridimensional, donde hay un intervalo entre nuestra asunción y su cumplimiento, en el mundo dimensionalmente más amplio, nuestra asunción se materializa de inmediato. La realidad externa refleja instantáneamente nuestra asunción. Aquí no hay necesidad de esperar 4 meses hasta la cosecha. Véase Juan 4:35. Miramos de nuevo como si viéramos, y he aquí que los campos ya están listos para la siega. En este mundo dimensionalmente más grande, no tendréis necesidad de luchar. Estad firmes, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. 2 Crónicas 20:17. Y como ese mundo mayor está transitando lentamente por nuestro mundo tridimensional, podemos, mediante el poder de la imaginación, moldear nuestro mundo en armonía con nuestro deseo. Mira como si vieras, escucha como si oyeras, extiende tu mano imaginaria como si tocaras, y tus suposiciones se convertirán en hechos. Para quienes creen que un juicio verdadero debe ajustarse a la realidad externa a la que se refiere, esto será necedad y piedra de tropiezo, 1 Corintios 1:23. Pero predico y practico la fijación en la conciencia de aquello que el hombre desea alcanzar. La experiencia me convence de que las actitudes mentales fijas que no se ajustan a la realidad externa con la que se relacionan y por lo tanto se llaman imaginarias, cosas que no son. Sin embargo, destruirán las cosas que son, 1 Corintios 1:28. No pretendo escribir un libro de maravillas, sino más bien hacer que la mente del hombre vuelva a la única realidad que los antiguos maestros adoraban como Dios. Todo lo que se dijo de Dios se dijo en realidad de la conciencia del hombre, de modo que podemos decir que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en su propia conciencia. 1 Corintios 1:31. 2 Corintios 10:17-18. Pero el que se gloríe, gloríese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9:24. Nadie necesita ayuda para aplicar esta ley de la conciencia. Yo soy es la autodefinición de lo absoluto, la raíz de la que todo brota. Yo soy la vid. Juan 15:1. 15:5. ¿Cuál es tu respuesta a la eterna pregunta? ¿Quién soy yo? Tu respuesta determina el papel que desempeñas en el drama del mundo. Tu respuesta, es decir, tu concepto de ti mismo, no tiene por qué ajustarse a la realidad externa con la que se relaciona. Esta gran verdad se revela en las siguientes afirmaciones. Que diga el débil, soy fuerte. Joel 3:10 recuerda los buenos propósitos que han plagado muchos años pasados. Vivieron un poco y luego murieron. ¿Por qué? Porque se desarraigaron. Asume que eres lo que quieres ser. Experimenta en tu imaginación lo que experimentarías en carne y hueso si ya fueras lo que deseas ser. Mantente fiel a tu asunción para que te definas como lo que has asumido. Las cosas no tienen vida si se las separa de sus raíces. Y nuestra conciencia, nuestro yo soy, es la raíz de todo lo que surge en nuestro mundo. Si no creemos que yo soy,
En vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Es decir, si no creo que ya soy lo que deseo ser, entonces permanezco como soy y muero en mi concepto actual de mí mismo. No hay poder fuera de la conciencia del hombre para resucitar y hacer vivo aquello que el hombre desea experimentar. Aquel hombre que acostumbra a evocar a su antojo las imágenes que le plazca, será en virtud del poder de su imaginación, dueño de su destino. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio. Filipenses 3:13-14. Capítulo 4. Nadie puede cambiar excepto uno mismo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. El ideal al que servimos y nos esforzamos por alcanzar nunca podría surgir de nosotros si no estuviera potencialmente involucrado en nuestra naturaleza. Ahora me propongo relatar y destacar una experiencia mía que publiqué hace 2 años. Creo que estas citas de La Búsqueda nos ayudarán a comprender el funcionamiento de la ley de la conciencia y nos mostrarán que no podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos. Una vez, durante un rato de ocio en el mar, medité sobre el estado perfecto y me pregunté qué sería de mí si mis ojos fueran demasiado puros para contemplar la inequidad, si para mí todo fuera puro y yo no tuviera condenación. Al perderme en esta ardiente meditación, me sentí elevado por encima del oscuro entorno de los sentidos. Tan intensa era la sensación que me sentí un ser de fuego habitando en un cuerpo de aire. Voces como de un coro celestial, con la exaltación de quienes habían sido vencedores en un conflicto con la muerte, cantaban: «Ha resucitado, ha resucitado». Intuitivamente supe que se referían a mí. Entonces me pareció caminar en la noche. Pronto me topé con una escena que bien podría haber sido el antiguo estanque de Bethesda, pues allí yacía una gran multitud de personas impotentes, ciegas, cojas, marchitas, que no esperaban el movimiento del agua como dictaba la tradición, sino que me esperaban a mí. Al acercarme, sin pensarlo ni esforzarme, fueron uno tras otro, moldeados como por el mago de lo bello. Ojos, manos, pies, todos los miembros faltantes, fueron extraídos de un depósito invisible y moldeados en armonía con esa perfección que sentía brotar en mi interior. Cuando todo estuvo perfecto, el coro exclamó: «Consumado es». Entonces la escena se disolvió y desperté. Sé que la visión fue el resultado de mi intensa meditación sobre la idea de la perfección, pues mis meditaciones invariablemente me unen al estado contemplado. Había estado tan absorto en la idea que por un tiempo me había convertido en lo que contemplaba, y el elevado propósito con el que me había identificado en ese momento atrajo la compañía de cosas elevadas y moldeó la visión en armonía con mi naturaleza interior. El ideal con el que nos une obra, mediante la asociación de ideales, para despertar 1000 estados de ánimo y crear un drama acorde con la idea. Central punto, mis experiencias místicas me han convencido de que no hay manera de lograr la perfección exterior que buscamos, sino mediante la transformación de nosotros mismos. En la economía divina nada se pierde. No podemos perder nada salvo al descender de la esfera donde la cosa tiene su vida natural. La muerte no tiene poder transformador, y estemos aquí o allá, moldeamos el mundo que nos rodea con la intensidad de nuestra imaginación y sentimiento, e iluminamos u oscurecemos nuestras vidas con los conceptos que tenemos de nosotros mismos. Nada es más importante para nosotros que la concepción que tenemos de nosotros mismos. Y esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestra concepción del uno dimensionalmente grandioso dentro de nosotros. Aquellos que nos ayudan o nos obstaculizan, lo sepan o no, son servidores de esa ley que moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interior. Es nuestra concepción de nosotros mismos la que nos libera o nos constriñe, aunque pueda utilizar agentes materiales para lograr su propósito. Dado que la vida moldea el mundo exterior para reflejar la disposición interna de nuestras mentes, no hay otra manera de alcanzar la perfección exterior que buscamos que mediante nuestra propia transformación. Ninguna ayuda viene del exterior. Las cimas a las que alzamos la vista son las de una cordillera interior. Por lo tanto, es a nuestra propia conciencia a la que debemos recurrir como a la única realidad.
el único fundamento sobre el que se pueden explicar todos los fenómenos. Podemos confiar plenamente en la justicia de esta ley, que nos dará solo aquello que es propio de nuestra naturaleza, intentar cambiar el mundo antes de cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos es luchar contra la naturaleza de las cosas. No puede haber cambio externo sin antes haber un cambio interno. Como es adentro, es afuera. No abogo por la indiferencia filosófica cuando sugiero que nos imaginemos ya como lo que queremos ser, viviendo en una atmósfera mental de grandeza, en lugar de usar medios y argumentos físicos para lograr el cambio deseado. Todo lo que hacemos, sin un cambio de conciencia, no es más que un inútil reajuste de superficies. Por mucho que nos esforcemos o luchemos, no podemos recibir más de lo que afirman nuestras suposiciones. Protestar contra cualquier cosa que nos suceda es protestar contra la ley de nuestro ser y contra nuestro control sobre nuestro propio destino. Las circunstancias de mi vida están demasiado relacionadas con mi autoconcepto como para no haber sido formadas por mi propio espíritu desde un almacén dimensionalmente mayor de mi ser. Si me duelen estos sucesos, debo buscar la causa en mi interior, pues me conmueven aquí y allá y me hacen vivir en un mundo en armonía con mi autoconcepto. La meditación intensa produce una unión con el estado contemplado, y durante esta unión vemos visiones, tenemos experiencias y nos comportamos acorde con nuestro cambio de conciencia. Esto nos muestra que una transformación de la conciencia resultará en un cambio de entorno y comportamiento. Por todas las guerras demuestran que las emociones violentas son extremadamente potentes para precipitar reorganizaciones mentales. A cada gran conflicto le ha seguido una era de materialismo y codicia en la que se sumergen los ideales por los que supuestamente se libró el conflicto. Esto es inevitable porque la guerra evoca odio, lo que impulsa un descenso de la conciencia desde el plano del ideal al nivel en el que se libra el conflicto. Si pudiéramos emocionarnos tanto por nuestros ideales como por nuestras aversiones, ascenderíamos al plano de nuestro ideal con la misma facilidad con la que ahora descendemos al nivel de nuestros odios. El amor y el odio tienen un poder mágico transformador, y a través de su ejercicio crecemos hasta asemejarnos a lo que contemplamos. Mediante la intensidad del odio, creamos en nosotros mismos el carácter que imaginamos en nuestros enemigos. Las cualidades mueren por falta de atención, así que es mejor borrar los estados desagradables imaginando belleza en lugar de ceniza y alegría en lugar de luto. Isaías 61:3. En lugar de ataques directos al estado del que queremos liberarnos. Todo lo que es amable y de buen nombre, en esto pensad. Filipenses 4:8. Pues nos convertimos en aquello con lo que estamos en sintonía. No hay nada que cambiar excepto nuestro concepto de nosotros mismos. Tan pronto como logremos transformarnos, nuestro mundo se disolverá y se remodelará en armonía con lo que nuestro cambio afirma. Gracias por escuchar este audiolibro hasta el final. Si el contenido fue de tu agrado, te invitamos a dejar un like y suscribirte al canal. De esta forma, no te perderás nuestras próximas publicaciones.